El sonido de la bofetada no solo resonó en el gran salón de Blackwood Manor, rompió la música, las risas y el aire mismo de la sala. 300 miembros de la élite londinense congelaron las copas de champán a medio camino de sus labios. En el centro del salón estaba Isabel, con las mejillas encendidas y los ojos llenos de lágrimas de humillación. Sobre ella se alzaba la duquesa Beatrice Blackwood, con una mirada de triunfante disgusto. Beatrice levantó la mano para golpear de nuevo y acabar con la chica de una vez por todas. Pero antes de que su palma pudiera conectar, una voz atronadora procedente de la gran escalera detuvo el mundo. ¿Cómo te atreves a tocar a la duquesa? La invitación pesaba en la mano de Isabel Thorne. El cutstock de color crema tenía grabado el aterrador escudo de la casa de Blackwood, un león rugiente enredado en espinas. Era una cruel ironía, pensó, mientras salía del carruaje alquilado. Era una espina que se adentraba en la guarida del león, y tenía muy poca armadura para protegerse. El baile de invierno de Blackwood era el evento de la temporada de 1895. Era un espectáculo de riqueza y exclusión que se celebraba en la extensa finca de Blackwood, a las afueras de Londres. La mansión se alzaba contra el cielo nocturno, con sus cientos de ventanas brillando como los ojos de una bestia esperando ser alimentada. Isabel se ajustó la modesta seda de su vestido esmeralda. Era un hermoso vestido, comprado con los últimos ahorros de su trabajo como profesora de piano. Pero en comparación con la explosión de diamantes, terciopelo y encajes franceses importados que la rodeaban, se sentía invisible. O peor aún, se sentía expuesta. «Anímate, Isabel», se susurró a sí misma, mientras el frío aire de diciembre le mordía el cuello desnudo. «Él te pidió que estuvieras aquí. Confías en él». Confiaba en Adrian. El duque Adrian Blackwood, el hombre que irrumpió en su tranquila y polvorienta vida hacía 6 meses, cuando su caballo perdió una herradura frente a la destartalada cabaña de su padre en el campo. Entonces no sabía que era un duque. Era simplemente Adrian, un hombre de mirada amable y risa contagiosa que le hacía olvidar el techo con goteras y la despensa vacía. Pero esa noche, Adrian no era solo un hombre. Era el cabeza de una de las familias más antiguas de Inglaterra y había estado ausente durante 3 meses por un asunto familiar urgente en Viena. Su carta, que había llegado solo 2 días antes, era breve pero urgente. «Ven al baile de invierno, ponte el vestido esmeralda, confía en mí, es hora de que dejemos de escondernos». Isabel le entregó su invitación al lacayo que estaba junto a las enormes puertas de roble. El hombre, un sirviente de espalda rígida llamado Higgins, que había servido a los Blackwood desde antes de que Adrian naciera, miró el nombre en la tarjeta. Se detuvo, levantando la vista para evaluar sus sencillas joyas y la ausencia de séquito. «Señorita Thorne», anunció Higgins, aunque su voz carecía de la resonancia que había utilizado para los oídos y las condesas que la precedían. Era un murmullo tranquilo, casi una disculpa. Isabel entró en el salón de baile y el calor la golpeó al instante. Una mezcla de perfume caro, velas de cera de abeja encendidas y juicios. La sala era un mar de colores pastel y gemas brillantes. Buscó desesperadamente entre la multitud el cabello oscuro y los hombros anchos de Adrian, pero no lo vio por ninguna parte. En cambio, la vio a ella. Sentada en una silla de terciopelo similar a un trono en el extremo más alejado de la sala, rodeada por una corte de aduladores, estaba la temible duquesa Beatrice Blackwood. Era una mujer de 60 años que aparentaba 40, cuya belleza se conservaba gracias al rencor y los baños fríos. Llevaba diamantes negros, el sello distintivo de la familia, y sostenía un abanico hecho de marfil y plumas de pavo real. Los ojos de Beatrice, agudos como los de un halcón, escudriñaban la sala. Cuando se posaron en Isabel, el abanico dejó de moverse. Isabel sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Beatrice sabía quién era ella. No oficialmente, nunca se habían presentado, pero Beatrice sabía de la campesina con la que su hijo había pasado tiempo el verano anterior. Beatrice había enviado hombres para intimidar al padre de Isabel. Había comprado la deuda de su casa.
Ella era la razón por la que Isabel casi había perdido su hogar. Isabel intentó mezclarse con las sombras cerca de un gran helecho en maceta, con la esperanza de esperar a Adrian en paz. Pero la paz no era algo que la Dagger concediera a sus enemigos. Un silencio se extendió entre el grupo de debutantes cercano cuando Beatrice se levantó. No caminaba. Se deslizaba, abriendo paso entre la multitud como un barco rompiendo el hielo. Se dirigía directamente hacia el helecho, directamente hacia Isabel. Bueno, la voz de Beatrice sonaba aguda y clara. No sabía que este año aceptáramos casos de caridad en el baile de invierno. Higgins debe de estar fallando por la edad. Isabel se tensó y se volvió hacia la mujer mayor. Hizo una reverencia profunda y respetuosa, aunque su corazón latía con fuerza contra sus costillas. «Su Excelencia, me invitaron, me han invitado». Beatrice soltó una risa áspera y quebradiza. Se acercó, invadiendo el espacio personal de Isabel. Olía a agua de rosas y a podredumbre. ¿Quién la ha invitado? Seguro que no ha sido mi hijo. Adrian tiene sus principios, querida. Quizás juegue con juguetes comunes en el campo, pero no los lleva al palacio. Adrian me ha mandado llamar, dijo Isabel, con la voz ligeramente temblorosa, pero con la barbilla alta. No pronuncies su nombre con tanta familiaridad, siseó Beatrice, dejando de lado su tono cortés. Eres una mancha en esta velada, señorita Thorne. Mira a tu alrededor. Estas son las hijas de los Ears, las esposas de los Marques. Y tú, una profesora de piano cuyo padre murió alcohólico. Isabel se estremeció. Su padre había fallecido hacía 2 semanas. Su corazón no había resistido el estrés de las deudas que la propia Beatrice había provocado. La herida aún estaba abierta. «Mi padre era un buen hombre», dijo Isabel en voz baja. «Era un fracasado», se burló Beatrice. «Y tú también. Vete ahora antes de que seguridad te eche. Estás contaminando el aire». Isabel miró a su alrededor. La gente la miraba. Lady Margaret Vane, una llamativa rubia, de quien se rumoreaba que era la prometida de Adrienne desde su nacimiento, observaba con una sonrisa burlona detrás de su abanico. «No me iré hasta que vea al duque», afirmó Isabel, manteniéndose firme. Beatrix entrecerró los ojos. «Me desafías en mi propia casa. Es la casa de Adrienne, su excelencia», corrigió Isabel. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie respondió a la Dagger. El rostro de Beatrix se tornó violáceo. Cerró el abanico con un chasquido que sonó como un disparo de pistola. «Ya lo veremos», susurró Beatrice. «Ya veremos cuánto tiempo duras». La hora que siguió fue una lección magistral de guerra social. Beatrice no necesitó expulsar físicamente a Isabel. Solo tuvo que hacer que deseara la muerte. Todo comenzó con las bebidas. Cuando un camarero pasó con una bandeja de champán, ignoró por completo a Isabel cuando ella se dispuso a coger una copa de una mesa fija. Lady Margaret Vane chocó accidentalmente con ella, derramando el pegajoso líquido dorado sobre el vestido esmeralda de Isabel. «Oh, Dios mío», exclamó Margaret, con voz llena de falsa preocupación. «Soy tan torpe. Pero mira, es seda barata. Probablemente se manchará. Quizás deberías ir a los cuartos de los sirvientes y pedir un trapo. Es más adecuado para tu posición». El círculo de mujeres que rodeaba a Margaret se rió. Isabel se quedó allí, con el champán frío empapándole la piel y la cara ardiendo. Cogió una servilleta y se secó la mancha, luchando contra el impulso de salir corriendo. «Adrian, ¿dónde estás?», suplicó en silencio. Él lo había prometido. «Confía en mí». Para distraerse, Isabel se dirigió hacia las puertas del balcón, necesitando aire fresco. Pero al pasar junto a un grupo de ancianos señores amigos del difunto duque, los oyó hablar en voz alta, claramente para que ella los oyera. «Es una pena lo del chico», decía Lord Sterling, fumando un cigarro. «Adrian tiene mucho futuro, pero los rumores de una relación con una chica del pueblo podrían arruinar sus aspiraciones políticas. El primer ministro no nombrará a un hombre que se case por debajo de su nivel. El linaje debe mantenerse puro». «Cierto», coincidió otro. «Si trae un mestizo a la perrera, toda la manada sufrirá».
Isabel se sintió mal. ¿Era eso cierto? ¿Lo estaba arruinando? Adrian nunca había mencionado la política ni al primer ministro. Solo había hablado de poesía, de la tierra, de cómo odiaba la rigidez de la sociedad londinense. ¿Se lo había ocultado? Pareces perdida, ratoncita. Isabel se volvió hacia Wall y vio a un hombre que no reconocía. Era alto, con el pelo negro azabache peinado hacia atrás y una sonrisa cruel. Llevaba el uniforme de capitán. «Estoy esperando a alguien», dijo Isabel, retrocediendo. «Soy el capitán James Vane», dijo el hombre, inclinándose burlonamente. «El hermano de Lady Margaret, y tú debes de ser la pequeña distracción que tanto preocupa a mi hermana». «Déjeme darle un consejo, señorita Thorne. Los hombres como Adrian tienen apetitos. Comen y luego se levantan de la mesa. No se llevan las sobras a casa». «Yo no soy unas sobras», dijo Isabel, endureciendo la voz. «Y creo que un caballero no le hablaría así a una dama». «¿Una dama?» James se rió. «No veo a ninguna dama aquí. Veo a una cazafortunas con un vestido arruinado». Extendió la mano, rozando su brazo desnudo, con los dedos demorándose demasiado. «Pero eres bonita. Si Adrian ha terminado contigo, tal vez yo pueda encontrarte un uso. Mi regimiento está buscando entretenimiento». Isabel le apartó la mano de un manotazo. «No me toques». La sonrisa de James se desvaneció. «Luchadora», dijo Beatrice. «Eras problemático». Así que Beatrice lo había enviado. El Dagger estaba orquestando cada momento de esta tortura. De repente, las trompetas resonaron desde el balcón de la orquesta. El director golpeó su batuta. La multitud se cayó y se volvió hacia la gran escalera. «Damas y caballeros», anunció el locutor, «el duque de Blackwood ha llegado». El corazón de Isabel se aceleró. Por fin, pero cuando Adrian apareció en lo alto de las escaleras, a Isabel se le cortó la respiración. Estaba magnífico con su uniforme de gala, con una banda azul real cruzándole el pecho. Pero no estaba solo. Del brazo, radiante con un vestido de satén blanco y diamantes, iba una mujer que Isabel no había visto nunca. Era alta, majestuosa, y miraba a Adrian con una familiaridad que le revolvió el estómago a Isabel. «Y su invitada», continuó el presentador, «Su Alteza Real, la princesa Helena de Prusia». La sala estalló en aplausos. Isabel sintió que se le helaba la sangre. Una princesa. Él había estado en Viena. ¿Había estado cortejando a una princesa? Beatrice apareció junto a Isabel como un fantasma. «Ya ves», le susurró con voz venenosa. «Ese es su futuro. La realeza, el poder, la alianza. ¿De verdad creías que había ido a Viena solo por negocios? Fue para asegurarse una esposa digna del nombre Blackwood». Isabel observó a Adrian. Parecía cansado. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Mientras bajaba las escaleras con la princesa, sus ojos escudriñaban frenéticamente a la multitud. No miraba a la princesa. Buscaba en la sala. Sus ojos encontraron a Isabel. Por un segundo, el alivio en su rostro fue palpable. Hizo un movimiento para alejarse de la princesa y acercarse a ella. Pero Beatrice fue más rápida. Hizo una señal a la orquesta. «El vals de apertura», gritó. «El duque bailará con su alteza». La música sonó al instante, un vals fuerte y estrepitoso que ahogó cualquier intento de conversación. La multitud se adelantó, formando un círculo apretado alrededor de la pista de baile, bloqueando físicamente el paso de Adrian hacia Isabel. Estaba atrapado por el protocolo, obligado a inclinarse ante la princesa y besarle la mano. Isabel los observó girar. Parecían perfectos juntos. El príncipe y la princesa. La pareja dorada. «Parece feliz, ¿verdad?», se burló Beatrice. «Él encaja con ella, contigo. Solo parecería ridículo». Isabel se dio la vuelta para marcharse. No podía soportarlo más. El vestido, los insultos, verlo con otra mujer. Era demasiado. Marcharse tan pronto. Beatrice agarró a Isabel por la muñeca. Su agarre era sorprendentemente fuerte, como garras de hierro. «Oh, no, querida. Querías formar parte del baile. Te quedarás para el brindis.
Tengo un anuncio especial que hacer sobre el compromiso de mi hijo. Quiero que lo oigas. Quiero que seas testigo de tu propia irrelevancia. Isabel intentó liberar su muñeca, pero Beatrice hizo una señal al capitán James Vane, que se colocó detrás de Isabel, dejándola sin salida. «Quédate», le susurró James al oído. «El Dagger insiste». Isabel estaba atrapada. Se quedó junto a la columna, obligada a ver al hombre que amaba bailar con una princesa. El vals pareció durar horas. Cada vez que Adrian daba una vuelta, él intentaba mirar por encima de las cabezas de la multitud, buscándola. Pero la pared de espectadores era demasiado densa. Cuando la música finalmente terminó, los aplausos fueron atronadores. Adrian se inclinó ante la princesa, le susurró algo que la hizo fruncir el ceño e inmediatamente se volvió para abrirse paso entre la multitud. Venía hacia ellos. Beatrice lo vio. Por primera vez, el pánico se reflejó en sus ojos. Tenía que acabar con esto antes de que Adrian llegara hasta ellos. Tenía que desacreditar a Isabel tan a fondo que ni siquiera Adrian pudiera salvar su reputación. «Deténlo», le susurró Beatrice a James. James asintió y se adentró en la multitud para interceptar al duque, creando un bloqueo amistoso de soldados para felicitarlo. Mientras tanto, Beatrice se volvió hacia Isabel, con el rostro contorsionado en una máscara de falsa sorpresa. Jadeó ruidosamente, llamando la atención de todos los que estaban cerca. «Mi anillo», chilló Beatrice. «Mi anillo con esmeralda. Ha desaparecido». Las conversaciones en las inmediaciones se detuvieron. «Revisa tus bolsillos, madre», resonó la voz de Adrian desde 6 metros de distancia, aunque le costaba pasar junto a James Vane. «Probablemente lo dejaste en el tocador». «No», gritó Beatrice, con lágrimas apareciendo instantáneamente en sus ojos. Una actuación impresionante. Lo tenía puesto hace un momento. Estaba aquí mismo, junto a ella. Señaló con un dedo tembloroso a Isabel. La multitud jadeó. La acusación era clara. Esta chica. Beatrice sollozó, agarrándose el pecho. «Esta campesina se chocó conmigo, ha estado acechando en las sombras toda la noche. Envidia nuestra riqueza. Registradla». «No», gritó Isabel, retrocediendo. «No te he tocado. No he tocado nada. Mentirosa». Lady Margaret Vane intervino, dando un paso adelante. «La vi mirando tus joyas antes. Su excelencia». Dijo que era una pena que cosas tan bonitas se desperdiciaran en los viejos. Era una mentira descarada, pero la multitud se la tragó. Querían un villano, y la chica del vestido barato y manchado era la candidata perfecta. «Registradla». La multitud comenzó a murmurar. «Ladrona». «No soy una ladrona», gritó Isabel con la mirada fija en Adrian. Él había empujado a James Vane a un lado y se abría paso a través de la densa multitud, con el rostro convertido en una máscara de furia. Pero aún estaba demasiado lejos. «Si no tienes nada que ocultar, no te importará vaciar tu bolso», dijo Beatrice, dejando de lado su actitud histérica y adoptando un tono frío y autoritario. Extendió la mano y le arrebató a Isabel su pequeño bolso de cuentas. «Devuélvelo». Isabel se abalanzó sobre él, pero Higgins, el mayordomo, la sujetó. Beatrice volcó el bolso sobre una bandeja de plata que llevaba un camarero que pasaba por allí. Cayó un pañuelo, un pequeño espejo, unas monedas de cobre y, a continuación, con un fuerte tintineo, un gran anillo de esmeralda cuadrado rodó sobre la bandeja. La sala quedó en silencio. Isabel miró el anillo con horror. Nunca lo había visto en su vida. Beatrice debió de haberlo metido en el bolso cuando agarró la muñeca de Isabel antes. Fue un juego de manos digno de un mago callejero. «Ahí está», susurró Beatrice, irradiando triunfo. «Te pillé con las manos en la masa». «Yo no lo cogí», gritó Isabel. «Tú lo pusiste ahí. Todo el mundo sabe que me odias». «¿Odiarte?» Beatrice se rió, actuando para el público. «Querida, no me importas lo suficiente como para odiarte. Solo quiero proteger mis propiedades de las ratas de alcantarilla». Cogió el anillo y se lo volvió a poner en el dedo. Luego se acercó a Isabel, con la cara a pocos centímetros de la suya. «Eres una ladrona y una mentirosa», dijo Beatrice en voz baja,
para que solo Isabel pudiera oírla. Y ahora Adrienne te verá tal y como eres. Los delincuentes no se convierten en duquesas. Van a la cárcel. Beatriz se volvió hacia los guardias de seguridad. Lleváosla, llamad al alguacil. Quiero que la arresten inmediatamente. 2 guardias corpulentos se adelantaron y agarraron a Isabel con rudeza por los brazos. Quítame las manos de encima. Isabel se debatió, presa del pánico. Adrienne, silencio. Beatriz se volvió y con toda la fuerza de su ira y su autoridad, le dio una bofetada. El sonido fue repugnantemente fuerte. La cabeza de Isabel se la dio bruscamente. La fuerza del golpe le hizo morder el labio. Sintió un sabor metálico en la boca. La sala se quedó en silencio. Beatriz se quedó jadeando, con la mano dolorida, mirando a la chica a la que acababa de agredir. «Eres basura», escupió Beatriz, «y serás barrida». Fue entonces cuando comenzaron los gritos. El eco de los gritos parecía flotar en el techo abovedado del salón de baile, suspendido en el tiempo. «¿Cómo te atreves a tocar a la duquesa?» La mano de Beatriz seguía levantada, temblando ligeramente por el impacto de la bofetada. Parpadeó y giró la cabeza hacia la escalera, esperando ver a un rival, tal vez un dignatario extranjero, confundido por el alboroto. Pero la voz pertenecía a Adrienne. El duque de Blackwood no se limitó a abrirse paso entre la multitud. La atravesó. La cortés separación de cuerpos que solía darse entre la nobleza quedó abandonada. Adrienne utilizó sus hombros, sus brazos y su fuerza física para abrirse paso a través de la pared de espectadores. Empujó a Lord Sterling con tanta fuerza que el anciano tropezó y cayó sobre una ponchera. Tiró al capitán James Vane a un lado como si fuera un muñeco de trapo. Los guardias que sujetaban a Isabel, sintiendo la intención asesina que irradiaba su amo, la soltaron al instante y retrocedieron, con las manos en alto en señal de rendición. Adrienne llegó al centro del círculo. No miró a su madre. No miró a la multitud. Todo su mundo se redujo a la mujer que temblaba en el centro del salón, agarrándose la mejilla. Cayó de rodillas ante ella, un duque arrodillado en la suciedad y el champán derramado, y le tomó suavemente la barbilla con su mano enguantada. Isabel susurró con la voz quebrada. Vio el corte en su labio, la hinchazón que ya comenzaba a aparecer en su pómulo. Su pulgar le secó una lágrima de la mandíbula y cuando lo retiró, quedó una mancha de sangre. Ver su sangre en el guante activó algo muy profundo en su interior. La tristeza desapareció, sustituida por una ira fría y aterradora. Se levantó lentamente, colocándose entre Isabel y el resto del mundo. Se volvió hacia su madre. La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír la cera goteando de las lámparas de araña. «¿No me has oído?», preguntó Adrienne con una voz letalmente tranquila. «Te he preguntado cómo te atreves a tocarla». Beatriz se burló, tratando de recuperar el equilibrio. Se alisó la falda, aunque le temblaban las manos. «No seas dramático, Adrienne. La chica es una ladrona. La pillé infraganti robando la esmeralda de la familia. Solo estaba castigando a una delincuente común antes de que llegara el alguacil. Deberías darme las gracias por proteger tu herencia». «¿Mi herencia?». Adrienne soltó una risa oscura y burlona. «¿Crees que estás protegiendo mi herencia? Tenían el anillo en su bolso», chilló Beatriz, señalando la bandeja de plata donde aún yacía el anillo. «Intentó robar en la casa de los Blackwood». «No puede robar lo que ya es suyo», dijo Adrienne. Metió la mano en el bolsillo de su túnica y sacó un trozo de pergamino doblado. No se lo entregó a su madre. Se lo entregó a la invitada de más alto rango de la sala, la princesa Helena de Prusia, que se había acercado en silencio para unirse al círculo. «Alteza», dijo Adrienne respetuosamente, «si fuera tan amable». La princesa Helena desdobló el documento. Se ajustó las gafas y leyó el texto. Levantó las cejas. Una sonrisa genuina y divertida se dibujó en sus labios. «Es un certificado de matrimonio», anunció la princesa con voz clara que llegó hasta el fondo de la sala. «Fechado hace 3 meses, celebrado en la parroquia de St. Jude, entre Adrian Arthur Blackwood, duque del Reino, y la señorita Isabel Thorne.
El suspiro que recorrió la sala no fue una simple ondulación. Fue un maremoto. Los abanicos cayeron, los monos saltaron. Lady Margaret Vane parecía a punto de desmayarse. Firmado y atestiguado, continuó la princesa Helena, y sellado con el sello real. Miró a Beatriz. Por ley, todo lo que pertenece al duque pertenece a su esposa. Por lo tanto, el anillo en cuestión le pertenece a ella. No se puede robar la propiedad de uno mismo. Duquesa da Haga. Beatrix palideció. Parecía un cadáver erguido. Mentiras, susurró. Es una falsificación. Está hechizado. Ella es mi esposa, declaró Adrian, con voz atronadora, dirigiéndose a los 300 testigos. Es la duquesa de Blackwood. Es la señora de esta casa. ¿Y tú? Volvió a mirar a su madre. Acabas de golpear a la mujer de mayor rango de esta sala. Beatriz trastabilló hacia atrás. No lo sabía. No me lo dijiste porque sabía que esto pasaría. Adrian rugió, perdiendo la compostura. Sabía que intentarías destruirla. Fui a Viena no para encontrar una novia, sino para asegurarme la bendición del rey, para que no pudieras anularlo. Quería traerla aquí esta noche como mi esposa para presentarla con honor. Pero tú... Miró a su alrededor, a la multitud, al vino derramado, al vestido arruinado, al juicio. Has convertido mi hogar en un nido de víboras. Volvió a mirar a Isabel, y su expresión se suavizó al instante. Lo siento mucho, mi amor. Me retrasó la rueda del carruaje. Debería haber estado aquí. Isabel, aún en estado de shock, le tocó el brazo. El anillo. Yo no lo cogí, Adrian. Ella lo puso ahí. Lo sé, dijo Adrian con firmeza. Sé que tú no lo hiciste. Él defiende a la ladrona porque está cegado por la lujuria, gritó Beatrice, desesperada por salvar la historia. Es una manipuladora. Lo atrapó. Y aunque sea su esposa, es una plebeya, una don nadie. No es digna de llevar los diamantes Blackwood. Ya basta, madre, advirtió Adrian. No basta, replicó Beatriz, sintiendo que algunos de los nobles más antiguos asintieron con la cabeza en señal de acuerdo con ella en lo que respecta a las diferencias de clase. Es pobre. Su padre era un borracho que murió endeudado. No aporta nada a esta familia, solo vergüenza. Mírala ahí de pie, con esos harapos manchados, pareciendo una sirvienta asustada. ¿Es ella quien quieres que represente nuestro linaje? Isabel sintió que la vergüenza volvía a apoderarse de ella. Beatrice tenía razón sobre sus orígenes. Era pobre. No conocía los modales. Quizás lo estaba arruinando. Pero entonces la princesa Helena volvió a intervenir. La miembro de la realeza prusiana se desabrochó el pesado collar de diamantes que llevaba puesto. En realidad, dijo la princesa, la encuentro muy encantadora, y en cuanto a que no aporta nada, creo que se equivoca. Helena se volvió hacia Isabel. Mi querido Adrian hablaba de usted todos los días en Viena. Me dijo que es pianista. Sí, Alteza, balbuceó Isabel. Me dijo que tocaba para los huérfanos del pueblo cuando nadie más les daba de comer. Helena dijo, me dijo que cuidaste sola a tu padre durante 3 años. Eso es nobleza, duquesa. Eso es fuerza. Helena puso una mano sobre el hombro de Isabel. Y en cuanto al trapo manchado, en Prusia consideramos que una mancha ganada en silencio es más digna que un vestido comprado con dinero robado. Beatriz se quedó paralizada. ¿Dinero robado? ¿Cómo te atreves? Oh, las tornas están cambiando, Beatrice. Adrián intervino. Querías hablar de ladrones. Hablemos de ladrones. El ambiente en la sala pasó de la conmoción a una emocionante anticipación depredadora. La multitud sintió sangre en el agua, pero por primera vez en décadas. No era la sangre de un forastero. Era sangre Blackwood. Adrian le hizo una señal a Higgins, el mayordomo. Tráeme el libro de contabilidad, el rojo, de la caja fuerte privada de mi madre. Beatriz soltó un grito ahogado. Has forzado mi caja fuerte. Yo soy el duque, dijo Adrian con frialdad. No hay cerraduras en esta casa que yo no pueda abrir. La caja fuerte es mía. La casa es mía y el libro de contabilidad es mío. Higgins apareció con aspecto aterrorizado pero obediente, llevando un pesado libro encuadernado en cuero. Se lo entregó a Adrian durante 10 años.
Adrienne comenzó a caminar en círculos como un abogado en un tribunal. Desde que murió mi padre, permití que mi madre se encargara de las cuentas de la casa mientras yo servía en el ejército. Confiaba en ella. Pensaba que la disminución de la fortuna se debía a las malas cosechas o a la economía. Abrió el libro. Pero cuando decidí casarme con Isabel, empecé a investigar las finanzas. Quería comprarle una casa en el campo. No encontré nada. Las cuentas estaban vacías. Un murmullo recorrió la multitud. Se consideraba a los Blackwood la familia más rica del condado. ¿Dónde está el dinero?, preguntó Adrienne, mirando fijamente a Beatrice. ¿Se destinó a obras benéficas? No. ¿Se destinó al mantenimiento de la finca? No. Fíjese en el techo del ala este. Tiene goteras. Arrojó el libro al suelo, a los pies de Beatrice. Se abrió, revelando columnas de cifras. Apuestas, afirmó Adrienne. Mesas de baccarat en Monte Carlo, partidas privadas de cartas en sótanos londinenses. Y sobornos. ¿Sobornos?, preguntó Lord Sterling, dando un paso adelante, con la curiosidad superando a la sorpresa. Sí, dijo Adrienne. Pagos para mantener a la gente callada, incluyendo... Señaló con el dedo al capitán James Vane, que intentaba abrirse paso lentamente hacia Dido Toner, hacia la salida. Capitán Vane, James se quedó paralizado. «Captúrenlo», ordenó Adrienne a los guardias. Los mismos guardias que habían retenido a Isabel momentos antes ahora apresaban al capitán. «Déjenme ir», gritó James. «Soy un oficial». «Eres un chantajista», dijo Adrienne. «Mi madre te ha estado pagando 500 libras al mes. ¿Por qué?» «Porque sabes lo del otro anillo, ¿verdad?» Adrienne se volvió hacia Beatrice. «Acusaste a Isabel de robar el letrero de Esmeralda. ¿Pero ese anillo en la bandeja?» Adrienne se acercó y lo recogió. Lo sostuvo a contraluz. «Es cristal», murmuró la multitud. «Las verdaderas esmeraldas Blackwood», anunció Adrienne, con la voz temblorosa por la rabia contenida. «Fueron vendidas por mi madre hace 3 años a un joyero de París. Las sustituyó por imitaciones para mantener las apariencias. El capitán Vane lo descubrió y desde entonces ha estado desangrando la finca». Beatrice miró a su alrededor con desesperación, pero no encontró compasión. La alta sociedad podía perdonar la crueldad. Podían perdonar el adulterio, pero nunca podían perdonar la pobreza y la venta de reliquias familiares. Era el pecado definitivo contra su clase. «Vendiste el legado», susurró Lady Margaret, mirando la daga con disgusto. «Vendiste la historia. Tenía que hacerlo», gritó Beatrice, rompiendo por fin su fachada. Parecía frenética, maníaca. «Necesitaba el dinero. Me merezco vivir bien. Soy la duquesa d'Ashger. He dedicado mi vida a esta miserable casa. Me merecía más que un estipendio». Señaló con un dedo tembloroso a Isabel. «Y entonces él le trae una porpa. Cuando estamos al borde de la ruina, necesitábamos una Dowie, Adrienne. Necesitábamos la fortuna de Lady Margaret. Eres un chico egoísta. Elegiste el amor por encima de la supervivencia. Elegí la verdad por encima de la mentira», corrigió Adrienne. «E Isabel no es una porpa». Volvió a meter la mano en la chaqueta y sacó un cheque bancario. «Mi viaje a Viena también fue para reunirme con el emperador. Parece que mi tío abuelo, que murió el mes pasado sin dejar herederos, me dejó sus propiedades austriacas. Pero como soy un noble británico, la liquidez fue transferida». Levantó el cheque. 2 millones. «La fortuna de los Blackwood está restaurada, pero no por ti, madre, y no para ti». Beatrice miró fijamente el papel, con los ojos desorbitados. 2 millones. Era más de lo que la finca había valido jamás. «Isabel», dijo Adrienne, volviéndose hacia su esposa, «como duquesa tú controlas al personal doméstico. Tú controlas la lista de invitados, y tú controlas quién reside bajo este techo». Isabel miró a Beatrice. La mujer mayor temblaba, ya no de rabia, sino de miedo. La dinámica de poder se había invertido por completo. Beatrice ya no era la leona, era la invitada no deseada. «Isabel, por favor». Beatrice gimió, su orgullo se evaporó al instante ante la indigencia. Estaba angustiada. «No fue mi intención». La bofetada fue un reflejo.
Soy una anciana. No echarías a una anciana a la nieve. Isabel se tocó el labio hinchado. Miró a la mujer que había aterrorizado a su padre, que había orquestado esta humillación, que había vendido el legado familiar y había culpado a una campesina. Dijiste que los criminales no se convierten en duquesas, dijo Isabel en voz baja, con voz cada vez más firme. Tenías razón, pero olvidaste una cosa, Beatriz. ¿Qué? Beatriz respiró hondo. Yo no soy la criminal aquí. Isabel se volvió hacia los guardias. Por favor, acompañen a la Dagger a sus aposentos. Tiene que hacer las maletas. Saldrá al amanecer hacia la casa de Er, en el norte. ¿El norte? Beatriz jadeó. Es una ruina. No hay calefacción. Está a cientos de kilómetros de Londres. Entonces será mejor que empaques ropa de abrigo, dijo Isabel con calma. No, no puedes. Beatriz se abalanzó sobre Isabel, con las manos curvadas como garras, pero no lo consiguió. El capitán James Vane, al ver que su fuente de ingresos se evaporaba y su reputación quedaba arruinada, se liberó de repente de los guardias. Pero no corrió hacia la puerta. En un pánico ciego de rabia, al darse cuenta de que Adrian tenía las pruebas para condenarlo por extorsión, desenvainó el sable que llevaba en la cadera. «Si voy a caer», gruñó James con la mirada fija en la persona a la que culpaba de todo esto. No era Adrian, ni Beatriz, sino la chica que había desencadenado la reacción en cadena. «Me llevaré a la pequeña bruja conmigo». Se abalanzó sobre Isabel, con la hoja de acero brillando a la luz de las velas. «¡Isabel!», gritó Adrienne, lanzándose hacia adelante, pero él estaba demasiado lejos. La hoja descendía en un arco mortal. ¡Clang! Sonó el ruido del metal contra el metal. Isabel no se había movido. Había cerrado los ojos con fuerza, esperando el golpe del acero, pero este nunca llegó. Abrió los ojos y vio un bastón entrelazado con el sable a pocos centímetros de su cara. El que sostenía el bastón no era Adrian, era Higgins, el anciano mayordomo de espalda rígida que había servido a la familia durante 50 años. Le temblaban las manos, pero su agarre era de hierro. «¡Ya basta!», gruñó Higgins, con su rostro habitualmente inexpresivo, retorcido por el esfuerzo. «Te vi atormentar al viejo duque, te vi robar, pero no voy a ver cómo haces daño a la nueva señora». Con un sorprendente alarde de fuerza, Higgins empujó al capitán hacia atrás. Esa distracción momentánea fue todo lo que Adrian necesitó. El duque no utilizó ningún arma. Utilizó su puño. Golpeó la mandíbula de James Vane con un crujido repugnante. El capitán cayó como una piedra y no se movió. Adrian se quedó de pie junto a él, respirando con dificultad, y luego se volvió hacia Higgins. «Gracias, Higgins». «Es un placer, Su Excelencia», dijo el mayordomo, enderezándose la corbata. «¿Llamo al alguacil ahora?» «Sí», dijo Adrian por el capitán, y miró a su madre. Beatriz sollozaba en el suelo, arruinada, expuesta y sola. «No», dijo Adrian en voz baja, «nada de policía para ella. El escándalo dañaría el nombre de la familia. El exilio era castigo suficiente. Viviría en el norte sola con sus recuerdos de lo que había desperdiciado». Se volvió hacia la multitud, rodeando con el brazo la cintura de Isabel. «El espectáculo ha terminado», anunció Adrian. «El baile continúa. Pero si alguien aquí siente que la compañía de una duquesa campesina está por debajo de su nivel, la puerta está abierta. Pueden marcharse y no tienen por qué volver nunca más». Ni una sola persona se movió hacia las puertas. En cambio, la orquesta, tal vez intuyendo el cambio de poder, o tal vez por señal de la sonriente princesa Helena, comenzó a tocar. No era un vals, era el himno de la casa de Blackwood. «¿Me concede este baile, Su Excelencia?», preguntó Adrian, inclinándose profundamente ante su esposa. Isabel lo miró. Tenía el labio hinchado, el vestido manchado de champán y el pelo suelto, pero al mirarle a los ojos se sintió como una reina. «Sí», susurró, pero la noche no había terminado. Mientras giraban por la pista, Isabel le susurró al oído a Adrian. «Hay una cosa más, Adrian». «¿Qué es?», preguntó él, abrazándola con fuerza. «James Vane», dijo ella.
Antes me dijo algo sobre su regimiento, sobre entretenimiento. Adrian dejó de bailar. La música continuó, pero el duque se quedó quieto. ¿Qué dijo? Dijo que si tú ya habías terminado conmigo, él y sus hombres se llevarían. La temperatura alrededor de Adrian pareció bajar 20 grados. Miró al capitán Vane, inconsciente, mientras los guardias se lo llevaban a rastras. Higgins, llamó Adrian, sin apartar la mirada de la puerta. El mayordomo apareció al instante. Sí, Su Excelencia. Dile a los agentes que se tomen su tiempo, dijo Adrian, con una voz aterradoramente carente de emoción. Quiero tener una conversación privada con el capitán en los establos antes de que lo detengan. Hay algunos asuntos de disciplina militar que debemos discutir. Muy bien, señor, dijo Higgins con una sonrisa sombría. Adrian se volvió hacia Isabel y la oscuridad desapareció de sus ojos al mirarla. Nunca volverá a hablar, te lo prometo. Isabel apoyó la cabeza en su pecho. La pesadilla había terminado, o eso creía ella. Pero mientras bailaba, sus ojos se fijaron en el reflejo de los altos ventanales. Afuera, bajo la nieve que caía, un carruaje se alejaba. No era el carruaje del Dagger, era un carruaje negro sin escudo. Y desde la ventanilla de ese carruaje observaba un rostro que Isabel reconocía de su infancia. Un rostro que se suponía muerto. La adrenalina del baile de invierno se desvaneció lentamente, sustituida por un silencio pesado y agotador que se apoderó de Blackwood Manor. Los invitados se habían marchado en un torbellino de susurros, con sus carruajes dejando huellas en la nieve recién caída. La duquesa Daaja, destrozada y llorando, había sido confinada en sus aposentos, con guardias apostados en la puerta para asegurarse de que solo empaquetara lo que se le permitía. Para Isabel, la transición del salón de baile a la suite principal fue como un sueño. La habitación era enorme, dominada por una cama con dosel cubierta de terciopelo azul y una chimenea lo suficientemente grande como para asar un ciervo. Adrian se sentó en el borde de la cama, sin su chaqueta formal, observando a Isabel, mientras ella se quedaba de pie junto a la ventana. Ella miraba hacia la oscuridad, con la mano apoyada en el frío cristal. «Ahora estás a salvo», dijo Adrian en voz baja. «Vine está detenido. Mi madre no tiene poder. El mundo sabe que eres mi esposa». Isabel se volvió, agarrándose los brazos. El moratón de su mejilla se estaba oscureciendo, un claro recordatorio de la violencia que había sufrido. «No son ellos quienes me preocupan, Adrian». «¿Quiénes, entonces?» Se levantó y se acercó a ella, envolviendo sus cálidas manos alrededor de las frías de ella. «¿Viste a alguien en el carruaje de fuera?» Isabel asintió con la garganta apretada. «Vi un rostro que no veía desde hacía 5 años. Un rostro que había enterrado en mi memoria porque creía que estaba muerto». «¿Quién, Thomas?», susurró. «Mi hermano», Adrian frunció el ceño. «Me dijiste que tu hermano había muerto en el mar. Me dijiste que tú y tu padre erais los últimos de los Thorne. Nos dijeron que había muerto», dijo Isabel, con lágrimas en los ojos. «Recibimos una carta de la compañía naviera, perdido en una tormenta frente a las costas de Marruecos. Mi padre, eso lo destrozó. Fue entonces cuando empezó a beber. Fue entonces cuando empezaron las deudas. Volvió a mirar la nieve, pero el hombre que vi en ese carruaje tenía la cicatriz de Thomas sobre la ceja izquierda. Era él, Adrian». «Lo sé. Si está vivo», dijo Adrian lentamente, «¿por qué no volvió a casa? ¿Por qué dejó que tu padre muriera en la pobreza? ¿Por qué te dejó morir de hambre?» La pregunta flotaba en el aire, pesada y venenosa. La respuesta llegó a la mañana siguiente. Estaban desayunando en la soleada sala matutina, en marcado contraste con la penumbra de la noche anterior, cuando entró Higgins. El viejo mayordomo parecía perturbado. Su habitual máscara estoica se había resquebrajado. «Su Excelencia», dijo Higgins, inclinándose ante Adrian, pero mirando a Isabel con preocupación. «Hay un caballero en la puerta. Afirma ser pariente de la duquesa. Se ha negado a dar su nombre, pero dice que tiene un asunto urgente relacionado con la finca Thorne». Isabel dejó caer el tenedor. Este chocó ruidosamente contra la fina porcelana. «Déjelo entrar», dijo Isabel, con voz temblorosa pero resuelta. «Isabel, no tienes por qué hacerlo»,
le advirtió Adrienne. Yo me encargo. No, respondió ella, levantándose. Si es él, necesito saber por qué. Un momento después, se abrieron las puertas. El hombre que entró era un fantasma, pero un fantasma hecho de carne, sangre y whisky barato. Llevaba un traje que en su día había sido caro, pero que ahora tenía los puños deshilachados. Tenía el rostro demacrado y sin afeitar, pero los penetrantes ojos azules de la familia Thorne, eran inconfundibles, y sobre el ojo izquierdo tenía una cicatriz blanca y dentada, resultado de una caída en la infancia. Thomas. Isabel suspiró. El hombre sonrió, mostrando los dientes amarillentos. Hola, Izzy. Te ha ido bien. Mejor que en la cabaña, ¿eh? Estás vivo, dijo ella, dando un paso adelante y extendiendo la mano instintivamente antes de retirarla. Enterramos un ataúd vacío. Papá lloró por ti todas las noches durante un año. Thomas se encogió de hombros, se acercó a la mesa del desayuno y cogió una rodaja de melón con los dedos desnudos. Los rumores sobre mi muerte me vinieron bien. Me metí en un pequeño lío en Marrakech. Tenía que desaparecer durante un tiempo por unas deudas de juego. ¿5 años? Preguntó Isabel, con la sorpresa convirtiéndose en ira. Desapareciste durante 5 años. Padre murió hace 2 semanas. Thomas murió creyendo que había perdido a su hijo y que nos estábamos muriendo de hambre. Beatrice Blackwood compró nuestra deuda y casi nos echó a la calle. Thomas masticó el melón lentamente, tragando antes de hablar. Miró a Adrienne, evaluándolo con una sonrisa burlona. Ah, sí, la viuda, una mujer encantadora, paga bien. La habitación quedó en silencio. Isabel sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué has dicho, Beatrice? Repitió Thomas. Ella fue quien me encontró hace unos 6 meses. Me localizó en un albergue de Liverpool. Hace 6 meses, calculó Adrienne. Eso fue justo después de conocer a Isabel. Exacto. Thomas se rió entre dientes. Mamá querida estaba muy preocupada porque su hijo cortejara a una lechera. Necesitaba trapos sucios de la familia. Necesitaba que los Thorne fueran tan indigentes, tan vergonzosos, que ningún duque pudiera casarse con ellos. Isabel sintió que iba a vomitar. Tú la ayudaste. Ella pagó mis deudas en Marrakech, dijo Thomas, sirviéndose una taza de café de la cafetera de plata. Y me dio una asignación mensual. Lo único que tenía que hacer era seguir muerto y ceder la escritura de la casa a sus agentes. Ah, y tuve que falsificar la firma de padre en algunos préstamos. Aumentar un poco más la deuda. Hacer que te resultara imposible salir de ahí. Isabel lo miró fijamente. Este no era su hermano, era un monstruo. Arruinaste a padre, susurró. El estrés de esas deudas. Eso fue lo que le mató el corazón. Tú lo mataste, Thomas. Era un viejo borracho, Izzy. Thomas hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Iba a morir de todos modos. Al menos así me pagaron. Y mírate, conseguiste al duque de todos modos. Así que realmente todo salió bien. Se volvió hacia Adrienne, frotando el pulgar y el índice. Ahora, sobre mi silencio. Ves a una duquesa con un hermano criminal. Un hermano que falsificó préstamos. Eso es un titular desagradable. El hermano de la duquesa vivo y en prisión. No queda bien en el currículum. ¿Estás chantajeando a tu propia hermana?, preguntó Adrienne con voz baja y peligrosa. Estoy negociando una indemnización por despido, corrigió Thomas. Quiero 10,000 y un billete a Estados Unidos, en efectivo hoy mismo. O iré a los periódicos y les contaré cómo mi querida hermana me ayudó a falsificar esos documentos. Eso es mentira, gritó Isabel. ¿A quién creerán? Thomas sonrió con aire burlón. ¿A la pobre chica que milagrosamente sedujo a un duque o al hermano afligido que ha regresado de entre los muertos con conciencia? Adrienne dio un paso adelante, apretando los puños. Estaba dispuesto a destruir a ese hombre. Se había ocupado del capitán Vane, había exiliado a su madre y también aplastaría a ese insecto. Pero Isabel puso una mano sobre el pecho de Adrienne. No, dijo. Su voz ya no temblaba, era fría.
Era la voz de una mujer que había sobrevivido al hambre y la humillación del invierno. Era la voz de una duquesa. Esta es mi familia. Isabel dijo, este es mi desastre. Yo lo arreglaré. Thomas se rió. Límpialo tú. Oh, Izzy, siempre has sido demasiado blanda. Solías llorar cuando matábamos los pollos para la cena. Me vas a dar el dinero porque no tienes estómago para luchar. Isabel rodeó la mesa hasta situarse justo delante de su hermano. Era más pequeña que él, pero en ese momento parecía elevarse por encima de él. Tienes razón, Thomas, dijo en voz baja. Solía llorar por los pollos porque eran inocentes. No merecían morir. Lo miró a los ojos. Pero tú no eres inocente. Eres un lobo que se come a su propia manada. 10,000 libras y sí, dijo Thomas, con una sonrisa que se tambaleó ligeramente bajo la intensa mirada de ella. O destruiré tu reputación. Higgins, gritó Isabel sin apartar la mirada de su hermano. Sí, Su Excelencia. ¿Ya se han ido los agentes con el capitán Bain? No, Su Excelencia. Siguen en el patio tomando declaración a los mozos de cuadra sobre el accidente que tuvo el capitán con el duque. Bien. Isabel asintió. Pide al jefe de policía que venga aquí y pídele que traiga el libro de contabilidad. Thomas frunció el ceño. ¿Qué libro de contabilidad? ¿El que llevaba Beatrice? Dijo Isabel con calma. El que Adrian sacó de su caja fuerte anoche. Verás, Thomas, Beatrice era muy meticulosa. Anotaba todos los sobornos, todos los pagos. Cogió el libro de contabilidad del aparador donde lo había dejado Adrian. Lo abrió por una página marcada. Junio de 1895, leyó en voz alta. Pago a Thorne. Servicios prestados para desestabilizar la finca Thorne. 500 libras. Levantó la vista. Thomas estaba pálido. No solo te pagó, dijo Isabel. Lo documentó. Esto no es solo una prueba de tu chantaje contra mí. Es una prueba de conspiración y fraude. Y como padre murió como consecuencia directa del estrés financiero. Tú fabricaste un homicidio involuntario. Thomas dio un paso atrás. Tú no lo harías. Tú mataste a nuestro padre, dijo Isabel, con la voz quebrada por el dolor, pero manteniéndose firme. Por dinero vendiste nuestra casa. Me dejaste morir de hambre. Y ahora vienes aquí, el primer día de mi nueva vida, e intentas venderme de nuevo. Soy tu hermano, gritó Thomas, con desesperación. Somos sangre. Mi sangre está en la tierra, dijo Isabel con frialdad. Tú solo eres un extraño con una cicatriz. Las puertas se abrieron. El jefe de policía, un hombre severo con bigote, entró, seguido de 2 agentes. Su Excelencia, preguntó el jefe de policía mirando a Adrian. Informe a la duquesa, dijo Adrian retrocediendo y cruzando los brazos. Ella está al mando. El jefe de policía se volvió hacia Isabel. Jefe de policía, dijo Isabel, señalando a Thomas. Este hombre es Thomas Thorne. Se le busca por fraude, falsificación y extorsión. Encontrarán las pruebas en este libro de contabilidad, escrito por él mismo y por la duquesa Dagger. Thomas se abalanzó hacia la ventana, pero estaba débil por años de vida dura y alcohol. Los agentes lo derribaron antes de que diera 3 pasos. «¡Es Isabel!», gritó Thomas mientras lo levantaban. «No lo hagan. Puedo cambiar. Soy de la familia». Isabel lo observó con el rostro impasible. «La familia se protege entre sí, Thomas. Tú solo eres una lección que tuve que aprender». «Llévenlo», ordenó mientras lo arrastraban fuera, gritando y maldiciendo. El silencio volvió a la sala de estar. Isabel permaneció inmóvil durante un largo momento, temblando. Ya no era miedo. Era la liberación de una carga que había llevado durante media década. El fantasma se había ido. El misterio de la ruina de su padre estaba resuelto. El último vínculo con su doloroso pasado se había roto. Sintió los brazos de Adrian alrededor de ella. Él no habló, solo la abrazó. «Se ha acabado», susurró ella. «Sí», Adrian le besó la coronilla. «Ahora empezamos». 6 meses después, el sol primaveral calentaba la terraza de piedra de Blackwood Manor. La nieve había desaparecido hacía tiempo, sustituida por tulipanes en flor y el canto de los pájaros. Isabel estaba sentada en la mesa del jardín, revisando los planos de la nueva escuela del pueblo.
Se llamaría Academia William Thorne, en honor a su padre, su excelencia. Isabel levantó la vista. Higgins estaba allí de pie, sosteniendo una bandeja de plata con una sola carta encima. Una carta del norte. Su excelencia, dijo Higgins. Isabel tomó el sobre. Estaba escrito con una letra temblorosa y familiar. Beatrice. No lo abrió. Sabía lo que diría. Por favor, envíame dinero. Quejas sobre el frío. Mentiras sobre lo mucho que los echaba de menos. Isabel miró la carta y luego el fuego que ardía cerca, donde los jardineros estaban limpiando la maleza. ¿La abro, mi señora?, preguntó Higgins. No, dijo Isabel, levantándose y arrojando la carta sin abrir al fuego. Observó cómo el papel se curvaba y el sello de cera se derretía y ennegrecía. No tenemos tiempo para el pasado, Higgins. Sonrió colocando una mano sobre su vientre, donde una vida muy pequeña y muy nueva comenzaba a crecer. Estamos demasiado ocupados construyendo el futuro. Al otro lado del césped, Adrienne estaba enseñando a un grupo de niños del pueblo a sostener un bate de cricket. Él levantó la vista, la vio mirando y la saludó con la mano. La luz del sol se reflejó en el oro de su alianza y en el anillo de esmeraldas del dedo de Isabel, el verdadero signo que ahora lucía con orgullo. Ella ya no era solo la chica que se escondió en el carruaje o la chica que fue abofeteada en el baile. Era Isabel Blackwood. Y por fin estaba en casa. ¡Qué montaña rusa de emociones! Desde la humillación del salón de baile hasta la impactante traición de un hermano que había regresado de entre los muertos. Isabel demostró que la verdadera nobleza proviene del corazón, no del linaje. Se enfrentó a todos los demonios de su pasado, la cruel daga, el capitán depredador y su propio hermano traicionero, y los enfrentó con elegancia y fuerza. Adrienne demostró ser la pareja que ella se merecía, apoyándola, pero dejándola librar sus propias batallas cuando era más importante. Es un poderoso recordatorio de que, a veces, la familia que elegimos es mucho más importante que la familia en la que nacemos. Si te ha gustado esta dramática historia de justicia, romance y venganza, dale a me gusta a este video. Ayuda mucho al crecimiento del canal. No olvides compartirlo con un amigo al que le gusten los buenos dramas históricos y pulsa el botón de suscribirse y la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia. ¿Qué habrías hecho tú si fueras Isabel? ¿Habrías perdonado a Thomas? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias por ver el video.